Bueno, hola, buenas noches a todos los acompañantes y personas que nos siguen en este programa de Empezando con Amor y Conciencia. Bueno, hoy vamos a hacer nuestra segunda charla, siguiendo este viaje o línea de tiempo de la salud preconcepcional. Bueno, hoy tengo la invitación de estas dos personas tan hermosas, la doctora Rosy Silva. Ella es una gastroenteróloga con formación en medicina funcional en el Instituto CRECE y también tiene una maestría en microbiota. Ella actualmente trabaja en Bogotá, en el CLAM. Y también está con nosotros Mafe o María Fernanda Domínguez, que es nuestra health coach del equipo. Ella tiene una maestría en nutrición y actualmente se encuentra haciendo una certificación en Julia Matthews, que es una escuela donde hacen como nutrición individualizada para niños con trastornos de condiciones neurológicas. Bueno, ella está en Medellín. Darle las gracias a ellas dos por su tiempo. Y hoy vamos pues a continuar, digamos que esta parte tan importante de lo que estábamos hablando con los doctores, con los ginecobstetras, de lo que era la inflamación de bajo grado. Entonces había una partecita donde nos centramos mucho como en la salud vaginal y de todo esto como que empezamos a ver el término de disbiosis, de lo que eran las vaginitis, la candidiasis y las infecciones urinarias recurrentes, ¿cierto? Y el impacto que tenían esto. Y el doctor Julián hacía énfasis que detrás de estos flujos había muchas cosas, ¿cierto? Que habían detrás de estos flujos no era el óvulo de metronidazol o el óvulo de fluconazol, que era como el manejo usual que le dan a las vaginitis o a las vaginosis dentro del sistema de salud, sino que detrás de esto hay un montón de inflamación que es súper importante de abordar. Entonces, gran parte de esta inflamación podríamos concentrarla como en el tubo digestivo. Y hay un término muy importante que es el término de permeabilidad de membranas. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esto, nos vamos a enfocar en unos términos que son la disbiosis, la permeabilidad intestinal, y la doctora Rosy nos va a explicar qué es ese término, qué es el término de permeabilidad intestinal y un poquito como de la historia de dónde salió esto. Listo, bien, pues Lida, muchísimas gracias a ti por invitarme a esta iniciativa que me parece tan bonita y de tanta proyección, y bueno, y por compartir este espacio con ustedes dos, que son tan lindas y tan buenas en lo que hacen. Para mí es todo un honor. Entonces, bueno, sí, ciertamente para seguir con eso que veníamos conversando desde el episodio anterior, la inflamación crónica de bajo grado, en la gran mayoría de sus casos, tiene el origen en el sistema digestivo, ¿no? Ya bien lo dijo Hipócrates hace muchísimos años, que todo empieza en el intestino. Y este término del que tú hablas, de la permeabilidad intestinal aumentada, permeabilidad de membranas, es un término que se viene conociendo desde hace unos pocos años, no muchos. Fue un término que introdujo el doctor Alessio Fasano, que es un pediatra italiano, que se empezó a dar cuenta de una proteína que estaba alta en los pacientes con enfermedad celíaca, entendiendo que la enfermedad celíaca es esta enfermedad autoinmune que se manifiesta cuando el paciente come gluten, que es la proteína que está, entre otras cosas, en el trigo, en la cebada, en el centeno. Entonces, él se dio cuenta que había una proteína que se llamaba sonulina, que estaba elevada en los pacientes que tenían esa condición y se dedicó a estudiarla. Y de allí viene el término permeabilidad intestinal aumentada. Entonces, para tratar de hacerlo como más fácil de comprender, el intestino pues tiene que ser permeable porque si no estaríamos desnutridos todos, ¿no? Pues el intestino permite que lo que nosotros nos comemos en términos de macromoléculas, le hace grasas, proteínas, carbohidratos, y en términos de micromoléculas, vitaminas y minerales, se puedan absorber. Entonces si no estaríamos muertos todos. Pero cuando por diferentes circunstancias, que ya quizá comentaremos, ese intestino se vuelve menos selectivo y entonces permite el paso de otras sustancias, es cuando hablamos de permeabilidad intestinal aumentada o intestino permeable, como mucha gente le dice, pero realmente el término correcto es permeabilidad intestinal aumentada. Entonces, ¿qué sucede? Que pues
Claro, si el intestino hace la absorción de nutrientes es porque el intestino está conectado con el sistema vascular, con la sangre, para que los nutrientes lleguen a todos lados. Entonces, así como llegan las sustancias nutritivas, cuando los pacientes tienen una permeabilidad intestinal aumentada, llegan sustancias a la sangre que no deberían llegar. Y eso es lo que causa la inflamación de bajo grado en todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nuestras bacterias buenas, obviamente ellas tienen productos que desechan o que liberan allí en el intestino y que se deberían quedar en el intestino, pero que una vez que pasan a la sangre son un problema. Por ejemplo, la más conocida es algo que se llama lipopolisacárido, que lo liberan las malas, pero también lo liberan las buenas, ¿sí? Entonces, una vez que eso pasa a la sangre, es lo que causa la inflamación de bajo grado, y es lo que este doctor decía, que todo paciente con enfermedad autoinmune, por ejemplo, tiene de base un aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces, cuando el intestino tiene un aumento de su permeabilidad, favorecemos condiciones como la artritis reumatoidea, como la psoriasis, la rosácea, el lupus, todas las condiciones que tienen de base la autoinmunidad, es decir, el cuerpo contra el cuerpo. Digamos que eso sería como a grosso modo lo que es la permeabilidad intestinal aumentada. Y la disbiosis, que es el otro término que introdujiste, es cuando nuestras bacterias buenas, nuestra microbiota, que no solamente está en el sistema digestivo, sino que está en todos los sistemas del cuerpo que están expuestos al exterior. Entonces está en el sistema respiratorio, en el sistema genitourinario, en la piel, por supuesto, que es nuestro escudo contra el medio externo, y en el sistema gastrointestinal. Entonces estas bacterias que están con nosotros porque cumplen muchas funciones, en conjunto se llaman microbiota y tienen que estar equilibradas, ¿sí? Tienen que ser suficientes, tienen que ser funcionales y además tienen que ser diversas. Tenemos muchas cepas diferentes, muchos tipos diferentes. Y además también hay otras cosas entre que son bacterias, son arqueas y otros tipos de microorganismos. Pero entre la gran mayoría son bacterias. Entonces, cuando estas bacterias se desequilibran, o bien porque pierden número o hay muchas en número, o bien porque pierden funcionalidad, o bien porque pierden diversidad, hablamos de que hay algo que se llama disbiosis, que es la alteración o el desorden de la microbiota. Y cuando hay disbiosis intestinal, uno tiene que pensar de que hay disbiosis en todos lados donde hay microbiota. Hay disbiosis en la piel, hay disbiosis vaginal, hay disbiosis en el sistema respiratorio, y por eso es que no recuerdo si lo mencionaron en el episodio anterior, pero cuando una paciente tiene estas vaginosis bacterianas a repetición en donde se piensa que hay disbiosis vaginal, siempre hay que buscarle la disbiosis en el intestino, siempre. Y la disbiosis del intestino causa al final aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces son términos que van súper relacionados. Esos van súper de la mano. Y más adelante vamos a mirar qué es el impacto que tiene esta disbiosis, esta permeabilidad, que causan inflamación de bajo grado y el impacto pues como en el neurodesarrollo y en el desarrollo del bebé. Rosy, ¿qué factores impactan en esa permeabilidad intestinal que bien dices tú? No es que el término está mal descrito, en verdad es que él aumenta más, porque normalmente tenemos unas membranas que son normalmente permeables, tienen que dejar absorber nutrientes, pero ¿qué factores pueden hacer que esa permeabilidad se aumente? Bueno, fíjate, hay varias cosas, ¿no? Primero tenemos que entender que la barrera intestinal tiene 4 capas, ¿listo? Entonces tiene la capa de moco, que a su vez es doble, tiene la microbiota, o sea, las bacterias que están nadando en esa capa de moco, luego tiene las celulitas del epitelio, ¿sí? Que están una al lado de la otra y deben estar así, bien pegaditas, bien pegaditas, bien pegaditas, y por debajo de esas células está lo que es el sistema inmune del intestino. Esas 4 capas son las que constituyen como tal la barrera intestinal. Entonces, cualquier cosa que altere uno o varios de esos elementos es lo que va a hacer que haya un aumento de la permeabilidad del intestino. Entonces, por ejemplo, si nosotros consumimos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí?
todo lo que utilizamos para tratar el dolor. Ese tipo de medicamentos barre la capa de moco. Y ya, al perder esa barrera mucosa, ya tenemos alteración de la permeabilidad intestinal. Los antibióticos, cuando se consumen de forma irracional y sin hacer luego una buena reinoculación de probióticos de bacterias, pues al ser antibióticos barren las bacterias malas, pero barren las bacterias buenas. Entonces eso también altera la permeabilidad del intestino. Cuando, por ejemplo, sabemos que no podemos consumir lácteos, pero es que son tan ricos, y entonces comemos lácteos, o cuando sabemos que tenemos sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca, pero comemos gluten, entonces, claro, el cuerpo reacciona. Entonces, las células que les nombré que estaban abajo, que son las del sistema inmune del intestino, se activan y causan una reacción inflamatoria cada vez que comemos ese alimento que nos hace daño y hace que aumente la permeabilidad intestinal. Otro factor es como infecciones crónicas. Yo siempre le explico a los pacientes en consulta que las bacterias malas y las buenas son como la batalla final de Endgame, de los Avengers con los de Thanos, ¿sí? Entonces, nuestras bacterias buenas son los Avengers y las bacterias malas, parásitos, hongos, son los malos. Si estos malos le ganan a los buenos, porque ya, por ejemplo, habíamos consumido antibióticos y teníamos poquita microbiota, esos malos terminan de acabar con los buenos e invaden la mucosa, se meten y dañan las células. Y esas infecciones crónicas también aumentan la permeabilidad del intestino. Otras cosas son, como por ejemplo, el estrés crónico, cuando estamos sometidos a un estrés sostenido, que tenemos la hormona del estrés alta, la que se llama cortisol, alta por periodos prolongados de tiempo, eso también aumenta la permeabilidad del intestino. Otra cosa, los tóxicos, los metales pesados, también alteran la permeabilidad intestinal. Entonces los tóxicos que recibimos del ambiente porque los inhalamos, o por ejemplo que tengamos calzas, amalgamas de mercurio en la boca, y entonces cada vez que consumimos cosas calientes, cada vez que nos cepillamos los dientes, estamos tragándonos esos residuos de mercurio al sistema digestivo. Toda la exposición pues a metales pesados también causa aumento de la permeabilidad intestinal. Básicamente, digamos que a grosso modo, dentro de las cosas más frecuentes que vemos, esos son factores que alteran la permeabilidad del intestino. Y algo muy importante, el consumo de antiácidos, ¿sí? Por periodos prolongados, de inhibidores de la bomba de protones, ellos causan alteración de la microbiota porque pues al no tener ácido en el estómago, digamos que todo el proceso digestivo se altera y favorece además la colonización de bacterias malas porque el ácido del estómago es protector. Entonces, cuando consumimos ese tipo de medicamentos por periodos prolongados, también vamos a tener un aumento de la permeabilidad intestinal. Rosy, ¿y el azúcar? ¿Qué piensas También, del azúcar? el azúcar también es muy inflamatoria, ¿sí? Dentro, digamos, de los alimentos antiinflamatorios como el gluten, los lácteos, también está el azúcar y los procesados, que se me fue. Menos mal que me recordaste, porque el azúcar y los alimentos procesados, todos estos alimentos que vienen en paquetes, en cajas, que imagino que más fue hablar un poquito de eso también, esos alimentos que no sabemos leer los ingredientes, todos aumentan la permeabilidad del intestino porque son altamente inflamatorios. Todo lo que inflame la mucosa del intestino aumenta la permeabilidad intestinal. Bueno, mira qué tan interesante todos estos datos. Uno, porque pienso pues que es un término que no se ve en una colonoscopia, No. cierto, que no hay un examen, digamos, claro dentro del sistema de salud o fácil para uno decir, ¿será que yo tengo permeabilidad intestinal o no tengo permeabilidad intestinal? ¿Sí? Más adelante la doctora nos va a dar como síntomas o cosas que nos puedan sugerir si está uno permeable o no, pero finalmente es una membrana muy importante, muy importante y que es muy sensible a muchas cosas del medio que usualmente estamos expuestos. Más las mujeres, ¿cierto? Porque las mujeres entonces tenemos que multitask, que el trabajo, que los hijos, que la casa, que comemos paradas, bueno, que no comemos, ¿cierto? Con un montón de cosas que finalmente la gente empieza a tener esos síntomas como de inflamación de bajo grado y empiezan a consultar por cosas a veces no asociadas al tubo digestivo, pero que de base
parte base hay como una permeabilidad exagerada de la membrana intestinal. Bueno, Mafe, querías que, pues como estamos aquí tocando como factores de riesgo para la permeabilidad, que habláramos un poquito del gluten. Ahorita que en esta moda estamos como todo que es gluten free, pues como que les dejes claros a la gente qué es esto y por qué se quita o la sensibilidad de algunas personas y otras no. Hola, hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en compañía de las dos. Bueno, el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en varios cereales, entre ellos el trigo, la cebada, el centeno, el trigo camut, la espelta y en la avena por contaminación cruzada. ¿Qué es el gluten? El gluten está compuesto de dos proteínas, gliadina y glutenina. Lo que hace que un pan sea esponjosito, que por ejemplo sea cauchudo, es el famoso gluten. Actualmente el trigo que consumimos, es modificado versus el trigo que consumían antes nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. ¿Por qué? Porque al ver que el trigo, pues obviamente se volvió una parte fundamental en la alimentación a nivel mundial, obviamente en unas zonas más que otras, obviamente estaba expuesto ¿a qué? A temas de sequía, ¿cierto? A que no estaban todas las temporadas, a temas de mosquitos, ¿cierto? Bichitos que llegaban y se lo comían, y a un crecimiento obviamente mucho más lento. Entonces, lo que empezaron a hacer fue a modificarlo, ¿cierto? Y a generar como híbridos, a agregarle nuevas cositas para que repeliera todo el tema de ¿qué? Bichos, para que estuviera más resistente, para que obviamente cuando llegaba un clima mucho más pesado, pues él obviamente no muriera. Lo que hace entonces que obviamente esta proteína, ¿sí? Porque también está en otros cereales, esta proteína sea un poco más agresiva a nuestro organismo que mucho antes. Obviamente en algunos países donde también es muy, digamos que prima el trigo como alimentación, como lo es Europa, encontramos que ese trigo no ha sido todavía muy modificado. ¿Cierto? Porque, bueno, el trigo viene de Rusia, también aquí en Sudamérica hay sembrados, pero mucha parte de este está en Rusia, y algunas poblaciones en Europa lo siembran todavía de una manera muy pequeña. Entonces, obviamente ese trigo, cuando, por ejemplo, yo me desplazo a Europa, quizás ese pancito no me cae tan pesado. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido tan modificado versus el de aquí, de toda Latinoamérica, que usualmente también lo producen en Estados Unidos, y ya ha estado muy alterado. Obviamente para la industria de la agronomía, pues les conviene. Pero para nosotros, al tener, como dice la doctora Rossi, un intestino con una permeabilidad elevada, pues obviamente esas proteínas ingresan y no las desechamos, sino que se quedan en mi torrente sanguíneo y me empiezan a afectar. Entonces, esto obviamente, pues si yo le doy una continuidad al consumo de este alimento o alguno de los cereales que contienen gluten, pues obviamente poco a poco me va a ir afectando más. Ok, entonces vemos que no es como una moda, es más lo que ha pasado con la evolución de este alimento en la humanidad, de que ha tenido que darnos unos procesos desde la industria alimentaria, que ha hecho que el pancito que compartíamos en la mesa años atrás no nos empezara a caer mal y algo pues que tiene que estar muy claro es que no necesariamente tiene que estar asociado con lo que hablaba la doctora Rosy al inicio, que es con la enfermedad celíaca. O sea, yo puedo tener alguna respuesta inflamatoria con el gluten sin necesidad de tener una enfermedad celíaca. Entonces, sí, Y pero quiero sí, sí que Quiero sigue. agregar algo y es que también el pancito actualmente usualmente está muy procesado, o sea, no solamente es harina de trigo, agua y sal, sino que ya contiene un enorme listado de ingredientes que obviamente hace que no solamente el gluten por sí me genere de pronto inflamación, sino la cantidad de aditivos que este lleva. Por eso la mayoría de panes, por ejemplo, se conservan en anaquel durante muy buen tiempo, o sea, tú puedes dejar un pan de estos 3 meses. Entonces, muchas veces obviamente hay una sensibilidad, cada vez hay más personas con sensibilidad y obviamente con celiaquía, pero algunas personas muchas veces hacen la prueba y se dan cuenta que si es un pan
hecho en casa, obviamente con 3 ingredientes nomás, no les cae tan mal como si las combinaciones de ingredientes, porque tiene aditivos, conservantes, colorantes, lo combinan también con lácteos, ¿cierto? Le echan algo de leche en polvo, entonces eso puede generar o puede exacerbar mucho más esta sintomatología. Ok. Bueno, mi Rosy, entonces estabas hablando tú al inicio de que casi que todas, o podemos decir que todas las condiciones autoinmunes tienen en esta triada de base un intestino con una permeabilidad exacerbada. Pero saliéndonos del panorama de las enfermedades autoinmunes, que ahí nos contaste de unas, lupus, artritis reumatoidea, de pronto tiroiditis de Hashimoto, ¿cierto? Cosas que son muy frecuentes. ¿Qué otras condiciones pueden tener de base un aumento de la permeabilidad intestinal? Pues bueno, Lida, la verdad es que casi todas las enfermedades crónicas en general, porque nosotros ya estamos viendo que pacientes, por ejemplo, con diabetes, o incluso si siquiera llegar a la diabetes con resistencia a la insulina o prediabetes, que es como normalmente lo conocemos, tienen un aumento de la permeabilidad intestinal. Ya se sabe que estas alteraciones de la microbiota, o sea, hay un patrón característico en las personas que tienen resistencia a la insulina o prediabetes. Es muy frecuente también en enfermedades de la piel, por ejemplo, en el acné. Mira que es súper lindo ver cómo un paciente con acné que ha recibido varios tratamientos y no mejora, cuando reparamos el intestino, se mejora muchísimo la piel, muchísimo. Y no solo pues acné, sino rosácea, dermatitis incluso, lo podemos ver también en obesidad y en enfermedades neurodegenerativas, es decir, las enfermedades del sistema nervioso central, como los diferentes tipos de demencia, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, porque algo que es importante hacer ver es que la membrana del intestino, esta barrera intestinal, es muy parecida a la barrera que hay acá arriba en el cerebro, la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y se comenta mucho de que si hay alteraciones o aumento en la permeabilidad del intestino, también hay un aumento en la permeabilidad de esa barrera hematoencefálica. Entonces, todas estas cosas de las que hablamos que nos inflaman, van al cerebro y causan primero neuroinflamación y luego neurodegeneración. Es decir, primero inflaman y luego van degenerando lo que son las neuronas. Entonces, básicamente cualquier enfermedad crónica está relacionada con un aumento de la permeabilidad intestinal. O sea, y Rosy, ¿y desde cuándo puede haber, digamos, en edades, desde cuándo uno puede encontrar esto? Desde siempre. Desde bebés. Desde bebés. Nosotros tenemos que siempre preguntar en la consulta, así sean personas mayores, uno siempre pregunta todo, porque la vida del nacimiento es súper importante. Si la microbiota no se coloniza bien, al momento de nacer, incluso ya se sabe que en útero ya hay colonización del intestino por la microbiota. Ya sabemos que si un bebé no tiene buena microbiota, como ya dijimos, la disbiosis es una de las causas del aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces, podemos tener aumento de la permeabilidad desde que nacemos. Además, sobre todo que los seres humanos somos la especie que nace más inmadura. Entonces, Con las barreras nacemos, más abiertas. entonces, además de que nacemos con las barreras más abiertas, y eso lo podemos ver simplemente al ver la fontanela de los bebés. O sea, yo creo que ese es el signo más claro de que nacemos con nuestras barreras abiertas, ¿sí? Que nuestro cráneo no está completamente consolidado. Entonces, así son nuestras membranas. Entonces, si además no tenemos una buena microbiota al nacer, por diferentes circunstancias, las mamitas en estado de embarazo tienen que recibir antibióticos, tienen que recibir antiinflamatorios y otras cantidades de medicamentos que pueden alterar la barrera intestinal del bebé, pues el bebé puede nacer con un aumento mucho más amplio de esa permeabilidad de las membranas. Entonces, desde el nacimiento lo podemos tener. Bueno, o sea, hace que eso es una, o sea, eso es algo más para sacar a colación de la importancia de entrar a ese embarazo súper bien, porque Sí. es el tiempo donde podemos modificar cosas para que este bebé que viene en camino, pues obviamente vaya a nacer con el microbioma más equilibrado posible, con menos carga inflamatoria, para poder tener un desarrollo neurológico y de salud global en general. Así es. Bueno, Rosy, quería preguntarte,
¿qué pasaría? Digamos que es el impacto que pudiese tener que una mamá entrara al embarazo muy inflamada, con mucha permeabilidad intestinal. Bueno, lo primero es que una persona que tiene aumento de la permeabilidad intestinal nutricionalmente no está bien. Eso es algo que hay que dejar clarísimo, ¿no? Porque como el intestino no selecciona lo que absorbe o no, generalmente las personas con aumento de la permeabilidad intestinal, así tú los veas bien de peso, generalmente no están bien nutridos. Entonces son personas que tienen deficiencias nutricionales desde el punto de vista de vitaminas y minerales, sobre todo, o sea, de oligoelementos. Ujú. Entonces, si una mamita llega al estado de embarazo con un aumento de la permeabilidad y deficiencia nutricional, sabemos que ni el embarazo ni los nutrientes que va a recibir el bebé de su mamá van a ser los adecuados. Fíjate que hay muchos estudios que hablan de lo que es determinante de los niveles de hierro en la mamá para el desarrollo cognitivo del bebé durante los primeros años de vida. El nivel de hierro y de hemoglobina materna son determinantes de ese neurodesarrollo, no solo en gestación, sino los primeros 3 años de vida. Lo mismo el ácido fólico, los folatos como tal, y así todas las vitaminas y eso. Y si una mamita llega a estado de embarazo con una permeabilidad intestinal aumentada y una inflamación crónica de bajo grado, ella va a tener una gran cantidad de mediadores inflamatorios circulando en sangre, ¿sí? No vale la pena en este momento hablar de cómo se llaman, pero hay muchos mediadores inflamatorios en sangre. Y recuerden que todo lo de la mamita, todo lo que está circulando en sangre de la mamá, pasa a los bebés. Entonces, así como pasan todos los anticuerpos y todos los mecanismos de defensa buenos que le podemos dar las madres a nuestros hijos cuando los estamos gestando, todos esos mediadores inflamatorios también van a pasar a la sangre del bebé. Entonces, el bebé nace inflamado. Bueno, o sea que tenemos un tiempo crucial del que nos hablaba Julián en el episodio previo de esos 6 meses, que dice son unos 6 meses donde con todas se tiene uno que preparar, ¿cierto? Con todo el equipo para poder llegar al embarazo lo mejor posible. Sí. Bueno, mi Mafe, vamos como a lo práctico, para que las personas que ya tienen toda esta información de la permeabilidad no se queden asustados en sus casas a decir, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cierto? Claro que también pueden consultar, pero la idea es que se lleven herramientas para poder empezar en sus casas y es qué intervenciones desde los estilos de vida podríamos empezar a realizar o las familias pueden empezar a hacer para empezar a trabajar y a sellar este intestino. Bueno, entonces, lo primero vamos a hablar de la comida, ¿cierto? Es muy bonito cuando trabajamos de una manera conjunta, entonces es ideal que mamá y papá, ¿sí? Si están planeando tener su bebé, pues entre los dos, digamos que comiencen un trabajo conjunto, porque nada mejor que sentirse pues muy apoyado. Hay algo llamado dieta de eliminación integral, como su nombre lo indica, pues eliminamos o retiramos, quiero aclarar, durante un tiempo específico, una serie de alimentos que se han estudiado que pueden ser proinflamatorios. Entonces les voy a contar acerca de esos alimentos, voy a comenzar por lo que se retiraría, ya luego vamos a hablar un poquito porque impacta muchas veces, porque la mayoría de estos a veces hace parte de la alimentación o la dieta que cada persona lleva en el día a día. Entonces les voy a comenzar como a enumerar estos y ya luego les voy a dejar como otras opciones porque a veces se nos olvida pues que quedamos también con una gama muy amplia de alimentos. Entonces, retiraríamos respecto a frutas, usualmente retiramos naranja, a veces también banano, fresa y piña. Retiramos toda la familia de los lácteos, sea del origen que sea, o sea, de búfala, de cabra, de vaca, de oveja. Lo retiramos todos en algunos casos y hemos observado que nos caen mal los lácteos, pues también tratar de pronto que el guía, a pesar de que se le retira la caseína y la lactosa hasta en un 98%, muchas veces no tenemos la garantía que fue retirada casi por completo, entonces podemos retirarla y darnos la pela un mes, que es más o menos lo que se estima. Vamos a retirar también, como les hablaba ahorita, el tema del gluten, entonces vamos a retirar trigo, así sea el pancito de masa madre, bueno, no importa, lo vamos a retirar.
la cebada, el centeno. Hay algo que ahora están preparando mucho también con trigo camut, este también contiene gluten, la espelta. Y a mí me gusta también muchas veces retirar la avena, a pesar de que ya aquí en Colombia, en Estados Unidos, también hay avena certificada libre de gluten. Muchas veces hay una reacción a la proteína de la avena, a pesar de que no es exactamente la misma, pero es similar, entonces en algunos casos se puede retirar. Uno puede ensayar, si de pronto tú la comes en el día a día muy seguido, muy a menudo, la podríamos retirar y descubrir otros cereales. Tenemos el maní, que en realidad no es un fruto seco, sino que es una leguminosa, y la soya. Entonces, soya, recordemos que soya viene en ¿qué? En las salsas, vienen preparaciones obviamente ya listas, también salsas como la salsa de tomate, la salsa teriyaki, retiramos el tempe, retiramos el tofu, o sea, quienes son vegetarianos retiraríamos esto, y quienes llevan una alimentación vegetariana o vegana usan mucho el gluten, porque el gluten es una proteína, o sea, es muy alto en proteína, también lo retiraríamos, que la forma de gluten es la que muchas veces usan para imitar carne desmechada, entonces esa también se iría. Retiramos a veces también lo que es tomate, berenjena, papa, que son las famosas solanáceas. En algunos casos, si de pronto descubrimos que hay autoinmunidad o que tenemos algunos anticuerpos elevados, estos se retiran y también teniendo en cuenta si yo los como muy a menudo, pero si yo nunca he comido una berenjena, no creo que me dé ahora por comerla. Retiramos las bebidas oscuras como café. Usualmente retiramos café, chocolate o cacao en todas sus presentaciones, las bebidas alcohólicas, por supuesto, y las gaseosas, o sea, las bebidas carbonatadas. Retiramos el azúcar en todas sus presentaciones. Recuerden que el azúcar tiene más de 56 nombres, no solamente es azúcar blanca y azúcar morena, sino que retiramos también las mieles. Sí, hay mieles que no son puras, la miel también tratamos de retirarla, pero hay mieles que son creadas a base de caña, entonces esas también se van. La miel de agave, retiramos el jarabe de maíz alto en fructosa que aparece en un montón de alimentos y de productos procesados en los cuales uno nunca se imaginaría que lleva, o sea, puede ser un producto salado, puede ser una salsa como, no sé, una mayonesa, una vinagreta, e igual contiene jarabe de maíz alto en fructosa. Retiramos también lo que es panela, azúcar morena, rubia, blanca, la de todos los colores. Y algo muy importante es que cuando me preguntan con qué reemplazo, incluyen edulcorantes artificiales. Esos también tratamos de retirarlos. Lo que es esplenda, que es acesulfame, sucralosa, dextrosa, maltodextrina y todo lo que termine en osa. Retiramos los aceites vegetales como cuáles, el aceite de maíz, el aceite de canola, el aceite de girasol, las margarinas, ¿sí? Y todos los productos procesados, empaquetados, que usualmente traen este tipo de aceites. Ah, bueno, y el aceite de palma se me olvidaba, que también es ahora muy común, aceite de algodón que se usa más en productos en Estados Unidos, pero acá también apenas ahora lo están comenzando a usar. Entonces, básicamente, todo esto es lo que retiramos. Entonces, uno en casa escucha esto y se queda plop. Hay algo muy importante que se me pasaba y es que no mencioné el maíz. En los cereales que retiramos también se va el maíz. ¿Por qué? Porque ha pasado algo muy similar como con el trigo. Se volvió una semilla que tocó modificarla para que se volviera muy resistente y porque del maíz sacamos muchas cosas. Sacamos aceite, sacamos azúcares, sí, que es jarabe de maíz alto en fructosa, ¿sí? Nos sirve para un montón de, usarlo como almidón en aglutinantes, por ejemplo, desde una salsa hasta preparaciones, una carne, por ejemplo, hamburguesa empaquetada lleva almidón de maíz, entonces como se volvió tan barato, tan económico, usarlo en muchas cosas, pues obviamente lo modificaron, entonces también lo retiramos. Cuando escuchamos todo esto, pues obviamente nos quedamos, "Plop, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer?". Si mi desayuno era arepa con huevo Huevo y y queso leche. y leche, y café con leche. Ajá. Entonces, bueno, se me pasaba algo muy importante y son las proteínas, ¿cierto? La más importante para mí, pero se me pasó, ¿qué fue? Retiramos la carne de res, retiramos la carne de cerdo, la carne de ternera, los mariscos y el huevo, que es como que a veces el que da más duro. Ok. Retiramos estos porque el huevo, a pesar de que es una proteína genial, súper práctica, también muchas veces genera sensibilidad. Entonces, cuando nos pasamos a, bueno, y entonces, ¿qué voy a empezar a comer?
Entonces recuerden que en la plaza de mercado tenemos muchas opciones. Lo que pasa es que a veces por practicidad pues es mejor ir a comprar la arepita ya hecha que nosotros hacerla. Obviamente, cada vez se incrementan más las opciones de mercados saludables que nos dan productos que obviamente cada vez son más aptos, ¿cierto? Para variar todo este tipo de alimentación. Recordemos que esta alimentación no es por 100 años, por 10 años, por un año, ¿sí? De pronto en algunos casos uno ve mucha mejoría y el paciente se puede quedar con algunas de las cosas que se implementaron. Solamente es por 30 días, puede ser de 21 a 30, pero si la puedes hacer 30 días mucho mejor porque la reintroducción uno puede determinar mucho más qué era lo que estaba generando inflamación. Entonces, yo les digo siempre, vamos a lo básico. Entonces empecemos a revisar en la plaza de mercado qué me puede servir. Los vegetales se vuelven nuestros aliados, uno porque generan fibra que genera saciedad, nos aportan micronutrientes, cada uno de los colores de estos vegetales me aporta cada uno una vitamina o mineral específico, fitonutrientes también, y se vuelven muy prácticos para nuestro día a día. Vamos a comprar también tubérculos, algunos cereales, ¿sí? Las personas que de pronto les gusta mucho los cereales, entonces nos quedamos con arroz, nos podemos quedar con quinoa, con mijo, con amaranto, nos podemos quedar de carbohidratos almidonados de tubérculos como yuca, como arracacha, como batata, que la llaman en otros países camote o sweet potato, la papita criolla, ñame en la costa. Nos quedamos también con proteínas básicas, pollito, si consiguen algo de pescado, ¿sí? Tratar de rotar el pescado, no comprar siempre el mismo pescado, podemos incluir algo de pescado. De pronto atún, tratamos de evitar los enlatados durante la dieta de eliminación y ya luego podemos revisar pues si de manera esporádica se puede incluir. Las personas que viven en el interior del país es más difícil que encuentren pescado fresco, entonces ahí pueden incluir un poquito más de pollo. Ahora en Colombia, en Bogotá, se está consiguiendo pavo originalmente de acá de Colombia, entonces también se puede conejo, se puede cabra. Entonces empezar como a experimentar con otro tipo de cositas. De pronto no hay quesito en el desayuno, pero puede haber aguacate, puede estar el aceite de oliva, pueden estar las nueces, ¿cierto? Podemos hacer un queso crema de marañón. Entonces miren que básicamente quedamos con una gama muy amplia. Lo que pasa es que a veces por nuestro día a día y por practicidad, pues obviamente implementamos una dieta muy monotemática. Entonces, lo más importante aquí no solamente es pues darle a mi cuerpo otro tipo de nutrientes, sino que empezar a diversificar, porque esto también nos va a ayudar a nuestra microbiota intestinal. Entonces, le vamos a caer mucho mejor a la doctora Rosy y no vamos a tener que visitarla tan a menudo. Entonces, Y básicamente está casi la que dieta eliminación. casi que la invitación es como volver al origen, ¿cierto? Como volver a como esas dietas ancestrales donde la gente comía lo que sembraba y recolectaba y tenía a la mano, que Mafe lo pone aquí en la plaza de mercado, que está a la mano, ¿cierto? Está a la mano de todo el mundo, pero que quizá por ese afán del día al día al día nos metimos en una alimentación súper industrializada y es finalmente lo que viene generando una gran parte de esto de lo que es la inflamación de bajo grado. Bueno, entonces digamos que la dieta de eliminación es como un caballito de Troya, digamos que para bajar inflamación de bajo grado y para hacer reconocimiento propio de todas estas cosas que inflaman. A veces la versión que más he explicado a veces no es tan factible para todo el mundo, pero y uno puede hacer versiones más cortas como de sacar 5 alimentos que son muy inflamatorios y ver si hay un antes y un Empezar a después con jugar. esto, ¿cierto? Pero es una herramienta Ujú. súper importante para poder empezar a sellar esa membrana intestinal. Mafe, desde el día al día, cositas prácticas de nutrientes que puedan ayudar a sellar esa membrana, sin necesidad en este Bueno. momento como de pensar en suplementación. Bueno, entonces hay algo muy importante y que ahora ha estado cada vez pues más como en boom y es el caldo de hueso. ¿Sí? Entonces el caldo de hueso es muy alto en glutamina, también tiene buena cantidad de minerales, el cual nos va a ayudar a sellar esa barrera intestinal. El caldo de hueso, de una manera práctica, aquí se los voy a describir. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es eso tan raro? No tengo plata para comprar quizás un polvo de caldo de hueso. Lo podemos hacer en casa. ¿Con qué piezas? En el caso, por ejemplo, de las personas que se van a quedar con pollito, podemos hacerlo a base de paticas de pollo,
lo podemos colocar en una cocción lenta. Si no tengo tiempo, me es muy difícil, no tengo la olla de cocción lenta, yo les vuelvo de la manera más práctica, una olla, echamos la mayor cantidad de paticas que quepan en esta olla, le adicionamos una cucharada de vinagre de manzana para que pueda soltar mucho más, sal, le podemos colocar un apio, una zanahoria, una cebolla. Esto lo llevamos a fuego, a un fuego lento. Si de pronto no lo puedo dejar mayor cantidad de tiempo, con 2 horas que esté suficiente. Obviamente muchas veces entre más horas pues tenga, pues obviamente va a generar mucha más glutamina, pero si solamente cuento con 2 horas, está bien, ¿cierto? Lo más importante aquí es que también manejemos el tema del estrés. Entonces, si usted lo puede hacer en la casa, funciona genial. Si usted quiere hacerlo con pata de res, también queda perfecto. También con cola de res. Todos los huesos, ¿sí? Y los cartílagos son los que más tienen glutamina. Entonces, si yo los llevo al fuego, obviamente ahí me va a soltar esta sustancia. Lo otro que es, pues generar ácido en el estómago. Como decía la doctora Rossi, ¿cierto? La falta de ácido en el estómago o el estar incluyendo a toda hora antiácidos, pues quita el ácido de la pancita. Entonces hay que volver a recuperar. Si yo no aguanto, por ejemplo, el juguito de un limón porque me da gastritis, que a veces es muy común, entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Pues obviamente devolverle esa mucosa a la pancita para que me aguante el ácido. ¿Qué podemos hacer? Una receta casera que maneja la doc es sábila con papayita, gelatina sin sabor, o si usted tiene colágeno en polvo, también es válido. Licuamos eso y nos lo tomamos a diario. Eso va a ser como nuestro pequeño remedio. Y ya luego podemos empezar a incluir, ¿qué? Ácido de la forma natural, puede ser vinagre de manzana. Si yo veo que este vinagre de sidra de manzana no me distiende, lo puedo empezar a incluir. Pero si me distiende la pancita, entonces me voy por el limón. Y todos los días puedo irlo tomando acompañado de limoncito. Entonces, ir acidificando antes de cada comida, ¿sí? Entonces, antes del desayuno, me tomo un limón, medio limón, lo que cada persona tolere, unos 10 minuticos antes y ya luego ingiero. Muchas veces las personas dicen, ay, luego de que como es que empiezo a generar eructos o gases. Este puede ser un síntoma de bajo ácido en el estómago. Entonces empezar a hacer este ensayo con el limón para empezar a acidificar y que yo de pronto pueda digerir mejor. Algo también muy casero y muy práctico para saber si yo tengo bajo ácido en el estómago, porque tomé muchos años alguna familia de los inhibidores de bomba de protones, es hacer la prueba de bicarbonato, que es casera. Usted puede coger una puntica, o sea, un cuarto de cucharadita de bicarbonato en un vasito con agua en ayunas, se lo toma y contabiliza el tiempo desde que se lo tomó hasta que aparece el primer eructo. Y basado en esto, podemos determinar si fue de inmediato, si fue dentro de los 3 a 5 minutos, 5 a 7 minutos, de 7 minutos en adelante, nunca generó un eructo, significa que obviamente hay hipocloridria, o sea, bajo ácido en el estómago. Entonces recordemos, tenemos glutamina y acidificar la pancita. Y algo muy importante también es el estrés, porque resulta que el estrés reduce la producción de ácido clorhídrico. Entonces, pues obviamente si yo estoy modo estrés, o sea, ya estoy manejando un estrés crónico, pues obviamente eso pues me va a mantener con la pancita con bajo ácido y eso se puede volver un ambiente óptimo para las bacterias patógenas, que podemos tener probablemente muy poquitas, pero cuando ellas empiezan a incrementar, ya no es tan chévere. Entonces, el estrés crónico es muy importante. Yo creo que cuando se empieza a abordar toda la salud gastrointestinal porque tenemos algún tipo de síntoma, a la par hay que abordar el tema del estrés, o sea, preguntarse, entonces como pacientes, por ejemplo, en sus casas, bueno, tengo problemas emocionales, estoy con un chicharrón en la casa, el trabajo está siendo muy complicado, quiero renunciar, no tengo plata, todo lo que en este momento obviamente nos estresa, porque eso hace que nos afecte mucho más y que por más que hagamos un protocolo muy exhausto, súper perfecto, una dieta de eliminación perfecta, si no modulamos el estrés, no sirvió de nada. Entonces, digamos que va todo de la mano, pues para que obviamente tengamos un éxito y obviamente para quienes se quieren embarazar, pues mucho más, ¿cierto? Porque queremos brindarle lo más lindo a ese ser que queremos crear. Entonces, el estrés, muy importante, control de estrés, respiración consciente,
un manejo de la ansiedad, pueden ayudarse con aceiticos esenciales, pueden ayudarse con una práctica de yoga, de tai chi, bueno, lo que más les guste, si les gusta orar, también puede ser una conexión con Dios, con el universo, con lo que deseen, pero empezar a generar como este tipo de acciones que les digo, son gratis. Y lo más importante es que les van a generar mucho bienestar. O sea, no necesito toda hora estar pensando, no, es que esta eliminación me va a salir muy cara. Los Así suplementos. Miren que el control del estrés es es gratis. O sea, nada. podemos empezar con eso. Obviamente más adelante, pues de pronto tocará abordarlo con un profesional, pero uno descartar primero todas estas opciones. Así es, Mafe. Creo que el estrés se vuelve como la piedra en el zapato para, para organizar cualquier condición Mm. crónica. Bueno, y no, y estaremos hablando de estrés. De hecho, la próxima charla, nuestro episodio es el manejo del estrés en la etapa preconcepcional. Entonces, mira que tenemos ya aquí muchas herramientas, mucha información para que empiecen en la casa, se vayan para la plaza, empiecen a hacer caldito de hueso en la casita. Bueno, ya estamos aquí como cerrando este episodio. Yo siempre como me gusta como hacer como un resumencito, dejar cositas claras. Quería que Rosy en 4 o 5 cositas eh, me dejara como que resumieras este episodio y dijeran, bueno, mira, la permeabilidad intestinal es grave y hay que hacer esto y hay que evitar esto, que les quede así como muy clarito. Bueno, claro que sí. Entonces vamos a tratar de resumirlo, ¿no? Ujú. La permeabilidad intestinal, ¿por qué es mala? Porque hace que todo lo que llega al intestino, que se debe quedar en el intestino, pase a la sangre y nos inflame. Y si tenemos el gen de enfermedad autoinmune, se dispare. Y si tenemos cualquier otra predisposición genética para enfermedad cardiometabólica, neurodegenerativa o lo que sea, se dispare. Entonces, permeabilidad intestinal es casi que decir, es igual a enfermedades crónicas. ¿Qué Ujú. tenemos que hacer? Procurar tener un sistema gastrointestinal sano. Todo lo que decía María Fernanda, tenemos que tener buen ácido en el estómago, tenemos que tener bien nutrido el intestino, ¿sí? Por eso el caldo de hueso es una herramienta súper fabulosa. Tenemos que tener una microbiota saludable y comer pensando en nosotros y en nuestra microbiota. Siempre lo digo. Ahí sí es verdad cuando dicen hay que comer pensando en dos, sí, pensando en nosotros y en nuestra microbiota. Y la microbiota come con lo de la plaza de mercado. Ujú. Entonces, mantener un sistema digestivo sano es eso, es comer para ti, para tu microbiota con alimentos sanos y evitar dentro de lo posible los medicamentos que no sean necesarios, la automedicación, evitarlo siempre, evitar el consumo de alcohol, modular el estrés, porque sabemos que el estrés está, o sea, el mundo está allí. Lo que nosotros podemos cambiar es cómo nosotros estamos reaccionando al mundo, ¿sí? Y lo otro es siempre consultar, no normalizar. O sea, yo creo que ese debe ser un mensaje central, porque pasa mucho que sobre todo con los síntomas digestivos es normal. A mí decir, tengo los gases normales, y digo, ¿cuáles son los gases normales? Yo tengo estreñimiento normal, ¿cuál es el estreñimiento normal? Entonces, no normalizar los síntomas. Nosotros no tenemos que sentir nada raro, nada que nos saque de un estado de bienestar. Entonces, lo mismo aplica para la piel, lo mismo aplica para la sensación de fatiga, cansancio. Esas son cosas tienen que llevarnos al médico. Entonces, no normalizar los síntomas creo que es algo fundamental, tanto para lo que estamos conversando hoy como para todo. Y creo que mi mensaje final sería que así como planificamos nuestros días, nuestra semana, todo, si queremos tener un hijo, tenemos que planificar estar en el mejor estado posible. Y eso es hacer todas las valoraciones preconcepcionales que sean necesarias. No es solamente, quiero tener un hijo, voy a empezar a tomar ácido fólico. Va mucho más allá de eso. Y creo Así que eso es parte de lo que tiene que quedar con este proyecto tan lindo que estamos llevando a cabo. hermosas, No sé si me hermosas. quedó algo por fuera, pero yo creo que eso es como lo más No, importante. quedó lo más lindo. Creo que esa palabra de no normalizar nos tiene que quedar súper claro, no normalizar el flujo, no normalizar el cansancio, nada, o sea, lo normal es no sentir, o sea, Lo normal es estar es bien. estar bien, con energía, óptimos, ¿cierto? Que ni la tripa suene ni nada. Bueno, entonces,
Bueno, aquí vamos a quedar haciendo este cierre de nuestro episodio. La próxima semana estaré con la doctora Camila y con la doctora Natalia Pardo, dando pautas y manejo del control de estrés. A ustedes dos, muchísimas gracias. En verdad, mil bendiciones y un abracito. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Bueno. Mafe, también. Chao. Gracias a ti, gracias a ti.